En este vídeo vamos a ver las variedades aleatorias discretas de la rama de probabilidad o estadística. Las variedades aleatorias discretas es un tipo de variedad aleatoria que, para empezar, tenemos que ver lo que es una variedad aleatoria. Una variedad aleatoria es una función de probabilidad en la que se toman valores del conjunto inicial, que sería de un espacio muestral, de un experimento aleatorio. Y se le asigna a cada valor de ese espacio muestral de esa variedad aleatoria, se le asigna un valor de probabilidad. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer el experimento aleatorio lanzar dos monedas al aire. ¿Vale? Al lanzar dos monedas al aire, se nos genera el espacio muestral siguiente. El espacio muestral en probabilidad sería el número de casos posibles que pueden ocurrir en un experimento aleatorio. Cuando lanzo una moneda, o en este caso lanzo dos monedas, lo que se trata es de ver todo lo que puede ocurrir. Todo lo que puede ocurrir al lanzar dos monedas sería que me salga cara y cara, cara en la primera, cara en la segunda. Cara en la primera, cruz en la segunda. Cruz en la primera, moneda, cara en la segunda y que me salga en las dos cruces. ¿Vale? Entonces son cuatro casos posibles el espacio muestral de lanzar dos monedas. Bien, a partir de aquí podemos definir diferentes variedades aleatorias. A partir de un experimento aleatorio con un determinado espacio muestral, se pueden definir muchas variedades aleatorias en cada caso. En este caso, vamos a definir la variedad aleatoria número de caras, en este caso al lanzar dos monedas. Bien, el número de caras al lanzar dos monedas, como podéis ver, aquí serían 2, aquí es 1, 1 y aquí es 0. Por tanto, los valores que toma la variedad aleatoria número de caras sería el conjunto 0, 1 y 2. Esto sería, por tanto, el conjunto inicial de nuestra función de probabilidad, que son valores del espacio muestral. Y a continuación, para cada valor de X, cada valor de la variable aleatoria, en este caso el número de caras, se le va a asignar su probabilidad correspondiente. Por tanto, se podría definir, por tanto, que la función de probabilidad de una variable aleatoria sería es una función que toma valores del espacio muestral y me los devuelve en términos de probabilidad. O números reales, por supuesto. Los valores que toma esta probabilidad son números reales. Bien, por tanto, el conjunto final sería la probabilidad de que me salga 0, la probabilidad de que me salga 1 y la probabilidad de que me salga 2. Bien, vamos a ver a continuación cómo funcionan a fondo las variables aleatorias discretas. Venga. Bien, vamos a ver en primer lugar lo que es una variable aleatoria discreta. Para entender lo que es una variable aleatoria discreta, hay que definir los dos tipos de variables aleatorias que tenemos, que son las discretas y las continuas. Una variable aleatoria discreta es en la que el rango son los valores que toma esa variable aleatoria. En el ejemplo anterior que he puesto, serían los valores del número de caras, que sería 0, 1 y 2 al lanzar dos monedas. En ese caso, esa variable aleatoria es discreta porque toma unos valores concretos. Se suelen representar el rango entre llaves y enumerar todos los valores que puede tomar esa variable. En el que suelen ser valores finitos. En el caso de las variables continuas, el valor que toma, los valores que puede tomar esa variable aleatoria son cualquier número real comprendido en un intervalo o una serie de intervalos. En este caso, el rango es infinito, es decir, el número de valores que puede tomar, que pueda haber entre A y B, es cualquier número real, y cualquier número real que hay comprendido en un intervalo es un número infinito de valores. Esa es la diferencia entre las variables aleatorias discretas y las continuas. Bien, visto esto, vamos a empezar ya a estudiar las variables aleatorias discretas en nuestro caso. Lo primero que tenemos que calcular para estudiar una variable aleatoria discreta es lo que llamamos su función de probabilidad o función de cuantía. Bien, la función de probabilidad, o también llamada función de cuantía. El término función de probabilidad
sería un término común a los dos tipos de variables aleatorias, tanto discretas como continuas. En el caso de las variables aleatorias discretas, toma el valor concreto específico de función de cuantía. En el caso de las variables aleatorias continuas, la función de probabilidad es lo que se llama función de densidad. Bien, vamos a empezar por ver lo que es la función de probabilidad o función de cuantía de una variable aleatoria discreta. Se suele escribir, es recomendable escribirla en forma de tablita. Esto es la función de cuantía, en la que arriba escribimos los valores que puede tomar la variable aleatoria, que es el rango, que serían x1, en general x1, x sub 2 y hasta, por ejemplo, x sub n. Y bajo vamos calculando la probabilidad que tiene cada uno de esos valores. Pero aquí sería p sub 1, p sub 2, p sub n. Esto sería, esta tablita, sería la función de cuantía de una variable aleatoria discreta. Tener en cuenta que este p sub 1, p sub 2, p sub n, en general p sub i, sería la probabilidad, se escribiría de esta manera, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor x sub i. Por tanto, para calcular la función de cuantía es, una vez hemos calculado el rango, tenemos que calcular la probabilidad de cada uno de esos valores. Bien, una de las condiciones que tiene que cumplir cualquier variable aleatoria es que la suma de todas las probabilidades me dé 1, porque va a ser la suma de todo el espacio muestral. Y el espacio muestral, su probabilidad es 1. Por tanto, el sumatorio desde igual a 1 hasta n de todas las probabilidades me tiene que dar 1. Esto es una condición para que se trate de una variable aleatoria discreta correcta. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a hacer? En el ejemplo anterior que hemos visto de la variable aleatoria, vamos a hacer un ejemplo sencillito, que es el ejemplo que hemos visto anteriormente, que sería la variable aleatoria lanzar dos monedas del experimento aleatorio, lo que hemos definido antes. Del experimento aleatorio, lanzamiento de dos monedas, vamos a definir la variable aleatoria número de caras obtenidas. Bien, entonces, lo primero que haríamos para calcular la función de probabilidad o función de cuantía sería calcular el rango. El rango ya lo hemos visto anteriormente, sería el número de caras que puedo tener son 0, 1 o 2. Así. Pero ahora hay que calcular la probabilidad de cada suceso. ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan 0 caras? La probabilidad de que me salgan 0 caras es que me salgan 2 cruces. Por tanto, voy a escribir aquí abajo el suceso correspondiente, en este caso la probabilidad de que me salgan 0 caras es la probabilidad de que me salgan 2 cruces. Esto es un caso entre 4, que sería un cuarto. Para calcular la probabilidad utilizamos la probabilidad de Laplace, que sería el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. La probabilidad de que me salga una cara, ya hemos visto antes, que sería, me puede salir cara cruz o cruz cara. Cruz cara, perdón. Por tanto, estos son dos casos de un total de 4. Por tanto, la probabilidad sería 2 cuartos. Y la probabilidad de que me salgan dos caras sería el suceso cara a cara, que sería un cuarto. Bien, pues con esto ya tenemos la función de probabilidad, función de cuantía de el número de caras al lanzar dos monedas. Podéis comprobar que si sumamos todas las probabilidades nos da 1. ¿Vale? Bien, el siguiente paso para seguir estudiando una variable aleatoria sería obtener su función de distribución. Vamos a verlo a continuación. Si hemos obtenido la función de probabilidad o función de cuantía de una variable aleatoria discreta, para obtener la función de distribución, lo primero de todo hay que entender o saber lo que es. La función de distribución es la probabilidad acumulada.
identificar como F mayúscula, F mayúscula de X, de la variedad aleatoria X. Y no es más que la probabilidad de que la variedad aleatoria X sea menor o igual que un valor concreto de la variedad aleatoria de X. ¿Vale? Por tanto, la función de distribución no es más que ir acumulando los, las probabilidades de los valores de la función de cuantía. Para calcularla, antes, voy a ver la aplicación que tienen la función de probabilidad, la función de distribución, que nos sirve para calcular determinadas probabilidades de la variedad aleatoria que se trate. En nuestro ejemplo, vamos a calcular todas estas probabilidades que tenemos aquí. La primera que nos pone, que tengo, es la probabilidad de que x sea menor que 1. Bien, estas probabilidades se pueden calcular tanto con la función de cuantía o probabilidad como con la función de distribución. Vamos a empezar con la función de cuantía. Cuando tengo la función de cuantía o probabilidad completa, es decir, la he podido escribir toda, suele ocurrir cuando son pocos valores los que tiene el rango. Cuando he podido escribir todos los valores o toda la función,
se puede calcular muy directamente. Por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad de que x sea menor que 1, bueno, pues la probabilidad de que x sea menor que 1 sin coger el 1, en la tabla, en la función de cuantía, se ve perfectamente que nada más tengo el 0. El único valor que puede tomar menor que 1 sin coger el 1 es el 0. Por tanto, esta probabilidad sería la probabilidad de que x sea igual a 0, que sería un cuarto. Fijaos cómo directamente con la función de cuantía lo puedo sacar. Si quiero obtener la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, mayor o igual que 1 son el 1 y el 2. Es fácil ver porque ahí sí que está cogiendo el 1. Entonces ahí sería la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2. Escribo, para que lo veáis, esto sería la probabilidad del 1 más la probabilidad del 2, que sería 2 cuartos más un cuarto, que sería 3 cuartos. Bien, esto es con la función de cuantía. Pero también podemos calcular la función, las probabilidades con la función de distribución. ¿Vale? La función de distribución, no os confundáis que esto es de antes. Esto de aquí, esto es con el ejemplo que estamos viendo, esto sería la función de distribución y esto es la función de cuantía. Con la función de distribución, estas probabilidades las calculo con la definición que hemos dado anteriormente. La probabilidad, o sea, la función de distribución de x es la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Es la probabilidad acumulada. Por tanto, si tengo la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, esto es f mayúscula de 1, es decir, la función de distribución para el 1. No tengo más que buscar el valor que toma el 1 aquí en la función de distribución, que es en este caso que toma el valor 3 cuartos directamente. Con la función de distribución, directamente busco en la tabla o en la definición de la función de distribución y tenemos ya el resultado calculado. Si, por ejemplo, tengo que calcular la probabilidad de que x sea mayor que 0, con la función de distribución hay que escribirlo primero de esta manera. Hay que ver que si x tiene que ser mayor que 0, esto es lo mismo que lo contrario de la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, que sería 1 menos f de 0. F de 0 está definido en la segunda línea aquí en la función de distribución, que sería un cuarto. Por tanto, esto sería 1 menos un cuarto, que es 3 cuartos. Bien, esta sería la manera de calcular probabilidades con las dos funciones, de probabilidad y de distribución. Venga, a continuación sí que vamos a ver ahora la esperanza y la varianza. Venga. Bueno, vamos a ver en primer lugar la esperanza. La esperanza se puede definir de esta manera como e de x así, o también con la letra griega nu. ¿Vale? Esto es así porque también la esperanza, en inferencia estadística, la vamos a conocer como la media poblacional. ¿Vale? Bien, por tanto, la esperanza es cada valor de la variable aleatoria multiplicado por su probabilidad y todo sumado. O sea, en términos desarrollados sería x sub 1 por p sub 1 más x sub 2 por p sub 2 y así sucesivamente. Y en esto, utilizando más términos matemáticos, sería el sumatorio desde igual a 1 hasta n de x sub i por p sub i. Eso es la esperanza. Vamos a hacerlo con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo de la variable aleatoria que estamos utilizando sería 0 por un cuarto más 1 por 2 cuartos más 2 por un cuarto. Esto, como el denominador es siempre el mismo y esto además es 0, se me va a quedar, como veis, 2 cuartos más 2 cuartos, que es 4 cuartos, que es 1. Lo pongo aquí, 1. Eso es la esperanza de esta variable aleatoria, que es, ya digo, sería el equivalente a la media de esta variable aleatoria o la media poblacional. Bien, a continuación vamos a definir lo que sería la varianza. La varianza la vamos a definir como, simplemente, como con las siglas bar de x o también con la letra griega sigma, pero al cuadrado. Bien, la esperanza, o sea, perdón, la varianza sería la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x que hemos calculado al cuadrado. Por supuesto, como utilizo la esperanza, necesito primero haber calculado la esperanza para calcular la varianza. Para calcular, por tanto, la varianza, hay que calcular primero la esperanza de x al cuadrado.
la esperanza de x al cuadrado es el sumatorio de x sub i al cuadrado por p sub i. Es decir, consiste en multiplicar cada valor de la variable aleatoria elevado al cuadrado por su probabilidad y todo sumarlo. ¿Vale? Bien. En nuestro caso, vamos a calcular primero la esperanza de x al cuadrado del ejemplo que estamos calculando, que sería 0 al cuadrado por un cuarto, más 1 al cuadrado por 2 cuartos, más 2 al cuadrado por un cuarto. Y en esto nos va a dar, como esto es 0, nos va a dar 2 cuartos más 4 cuartos. Total, que esto es 6 cuartos, o lo que es lo mismo, 1,5. Eso es la varianza, ¿vale? Bien, perdón, la varianza. Esto es la esperanza de x al cuadrado. Para calcular ahora, a continuación, la varianza, utilizamos esta expresión que hemos calculado ahí, que sería 1,5 menos 1 al cuadrado. Como 1 al cuadrado es 1, esto sería 0,5 el resultado de la varianza. La varianza, si hacemos su raíz cuadrada, obtenemos lo que se llama desviación típica. Por tanto, la desviación típica sería, también se expresa como sigma, pero sin el cuadrado, sería la raíz cuadrada de la varianza. En nuestro ejemplo, sería la desviación típica, sería la raíz cuadrada de 0,5. Y con esto tendríamos ya calculado la esperanza y la varianza. Bueno, hemos visto una introducción, un repaso general de lo que hay que saber de las variables aleatorias discretas. Dentro de las variables aleatorias discretas hay unas determinadas variables aleatorias que cumplen unas características determinadas. La más importante es la binomial, que veremos en algún otro vídeo. Venga, hasta el próximo. Suscribiros. Adiós.